voy a comentar un poquito por qué elegí este tema, ¿no? El tema de los trastornos alimentarios en la pandemia. En realidad, en privado, muchos me habían comentado su preocupación en relación a esto de estar compartiendo más tiempo. Por ahí algunos mamás y papás veían ciertas conductas llamativas con relación a la alimentación y sus hijos adolescentes. Entonces me pareció interesante tocar este tema que tiene que ver con trastornos alimentarios, pero la charla de hoy la voy a dividir en dos partes, ¿no? Para que sea más abarcativa. Vamos a tratar, obviamente, el tema de alguna manera para hacerlo más clara posible, pero son temas muy profundos, pero lo importante es que podamos tener en cuenta ciertos tips para poder llevar a cabo o tener más claridad sobre el tema. Bueno, la primera parte de la charla, la idea es trabajar sobre los trastornos alimentarios que se dan, particularmente sobre la bulimia, entendemos que hay una obsesión cada vez mayor por una figura cada vez más delgada y como cierta tiranía desde lo social que afecta particularmente a los púberes, prepúberes, adolescentes, que son los que están o los que tienen una etapa, que están en una etapa más vulnerable, en su gran mayoría mujeres, pero también existen varones. A ver, tenemos que tener en cuenta que hay otras patologías que aparecen de manera más abrupta, por lo cual son más fáciles de detectar por el entorno. En este caso de las patologías alimentarias de las cuales estamos hablando, tanto la anorexia, la bulimia, muchas veces ambas aparecen combinadas, luego lo vamos a hablar, aparecen de manera insidiosa, muy lenta, de manera muy paulatina, por lo cual para el entorno a veces es muy difícil detectarlas de manera temprana. Entonces, por ahí es interesante tener en cuenta algunos tips y algunas cosas, porque justamente como es una edad muy particular donde se suele dar, que es en la adolescencia, ya de por sí hay características particulares, esa edad a veces pasan desapercibidas. Tengamos en cuenta que es una edad, la del adolescente, que como la palabra lo dice, adolecen y bueno, suelen tener muchos cambios, ¿no? A veces en su conducta, algunos se vuelven retraídos, a algunos les cuesta socializar, otros no, no todos son iguales. Obviamente hay muchas variantes, pero acá vamos a hablar de rasgos generales, ¿no? En relación a estas patologías, qué cosas son las que nosotros notamos que pueden ser como una señal de alarma. Muchas veces no aparecen todos los síntomas que vamos a plantear, pero con que aparezcan algunos, por lo menos uno puede estar más en alerta. La característica que decíamos es que al aparecer de manera insidiosa, muchas veces el descenso de peso, por ejemplo en la anorexia, no es abrupto. A veces se detecta cuando ya, o sea, es paulatino, ¿no? Esto comienza a suceder por una pérdida de peso que se torna significativa, pero que es de manera gradual, porque se va autorrestringiendo alimentos, ¿no? Yo recuerdo el caso de una paciente que cuando consulta había comenzado con este trastorno un año y medio antes y lo primero que empezó a eliminar eran las harinas, luego había empezado a eliminar las carnes, siempre digamos con el temor, ¿no? de engordar. Este es un temor que en la mayoría de los casos está, no en todos, como un temor mórbido a engordar. Bueno, cada vez iba restringiendo más alimentos hasta que en los últimos meses, cuando consulta, en realidad lo que estaba ingiriendo en los últimos meses era una sopa de verduras, con todas las verduras, pero solo ingiría sopa. Y los últimos tiempos ya ni siquiera comía la verdura, o sea, tomaba el líquido, ¿no? O sea, ya en ese punto se dan cuenta que era visible su problemática. De hecho, era una chica que medía aproximadamente 1,70 m y era extrema la delgadez que tenía cuando consulta, que en realidad vino traída por sus padres. ¿Por qué digo esto?
En general, son patologías que, digamos, cuesta tener una aceptación por parte del paciente. En general, la alarma y las medidas las toma el entorno, ¿no? Eh, porque en muchos casos, por ejemplo, comienzan de manera paulatina, comienzan a evitar alimentos, eh, a veces incorporan exceso de ejercicio físico. En algunos casos las anoresias son restrictivas, es decir, solo pasa por no comer ciertos alimentos, consumir mucho líquido a veces, mucha agua para paliar el hambre. En otros casos no hay registro de hambre siquiera. Y en otros casos esto está combinado con conductas bulímicas, ¿no? O sea, son periodos de abstinencia, o sea, de prácticamente no comer o comer lo mínimo, y otros donde se dan grandes comilonas y atracones que vienen seguidos del consumo de laxantes y o diuréticos, eh, inhibidores de apetito, ¿no? ¿Por qué digo que se termina tornando como un círculo vicioso? Porque de alguna manera al atracón viene la culpa y muchas veces con el consumo de laxantes es como una manera de expiar las culpas. Siempre decimos que en estos casos el cuerpo habla, ¿no? Expresa con estas patologías algo que no puede ser dicho. Por eso siempre digo que es tan importante el tema de una consulta clínica cuando se ven ciertos síntomas que preocupan, ¿no? Siempre tiene que haber un diagnóstico, en primer lugar, diferencial. ¿Qué digo con esto? Descartar cualquier patología de tipo orgánica y digo que tiene que ser con estas patologías en sí un trabajo, después de que haya un diagnóstico, por un psicólogo, tiene que haber un trabajo en conjunto, en equipo, un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario requiere de un psicólogo, requiere de un médico clínico y requiere de un nutricionista. Sí o sí son para poder trabajar. ¿Por qué? Porque me parece que es imposible que haya, digamos, una salida, o sea, no solo se intenta normalizar toda la parte orgánica y que se llegue a regular, sino también que pueda expresarse el sujeto que sufre detrás de esa patología, ¿no? Es como una forma necesaria de poder resolver qué es lo que lo aqueja. Eh, a ver, hay muchísimas características y que muchas van apareciendo en cuadros avanzados, ¿no? Y como dije antes, no siempre aparecen todos los síntomas, pero sí varios de los que por ahí menciono, ¿no? Que dije la baja de peso abrupto, comienza a haber alteraciones también de tipo endocrinológico en el caso de las mujeres, muchos casos amenorrea, que es la falta de menstruación, ya cuando son periodos avanzados. Hay bradicardia que tiene que ver con la disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión que tiene que ver con una baja de presión. En algunos casos aparecen petequias, que son pequeñas manchas rojas en la piel. En la palma de las manos muchas veces aparecen de color amarillento, edemas en las piernas. O sea, pueden ser muchas. Los casos donde hay asociados, por ejemplo, dijimos anorexia restrictiva, que tiene que ver solo con consumir, restringir la comida al máximo, aparecen combinados, decíamos, con cuadros de bulimia, ¿no? Que son llamados de bulimarexia, donde hay periodos, dijimos, de restricción y periodos donde comen compulsivamente. Ahí donde comen compulsivamente, como dijimos, es como un círculo vicioso donde después recurren a los laxantes y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Los vómitos primero son autoinducidos, entonces en muchos casos con el paso del tiempo comienzan a aparecer en la parte de los nudillos lesiones que son a consecuencia de provocarse los vómitos, ¿no? O sea, tanto meter la mano en la boca con los dientes se van lastimando. Llega un punto donde después los vómitos ya no son autoinducidos, son automáticos. O sea, cualquier cosa que ingiere el paciente ya lo rechaza y vomita. También es
es interesante ver cómo cada vez son más precoces las edades en las cuales aparecen estas patologías. Yo cuando empecé a trabajar, hace 25 años, mi primer paciente, en aquel momento fue algo totalmente atípico, tenía 10 años, ¿no? Y lo más usual en aquella época era ver adolescentes, 15, 17, 18, 20 y pico, pero no era común. A lo largo de los años esto se fue haciendo cada vez más común y más frecuente que cada vez de más chicos tuviesen y presentaran esta patología. Como dije antes, a tener en cuenta, no es solo en las mujeres, también sucede con los varones. Lo que pasa es que en menor número, ¿no? Por ejemplo, una de las sintomatologías en los varones es la falta de interés sexual, ¿no? En las mujeres también aparece esto, falta de interés sexual, y también aparece, como dijimos, la menorrea, aparece muchas veces la caída de cabello, cuando esto es algo avanzado, porque se debilita, obviamente. Aparece también lo que se llama lanugo, que es, digamos, una gran cantidad de vello muy, muy finito, como el que tienen los bebés cuando nacen, muchos de los bebés cuando nacen. Esto es algo que se suele ver en casos avanzados. ¿Por qué digo a tener en cuenta? El adolescente es muy vulnerable, ¿no? Que parezca que lleva el mundo por delante, es una etapa muy vulnerable, y es verdad, la presión social y, digamos, esto de que para ser mejor hay que ser delgado, digamos, el mensaje, ¿no?, de lo social, que aparece de manera tan firme, termina, bueno, haciendo en algunos eclosión, ¿no? No en todos, obviamente, eso tiene que ver mucho con una personalidad y una estructura, hay quienes son más lábiles, hay quienes no. Por eso es tan importante la mirada del entorno, ¿no? Tanto de la familia como de los amigos. Muchas veces son los amigos los que registran antes que la familia. Porque, bueno, muchas veces ante las enfermedades hay como una situación de negación, de temor, de poder reconocer o asumir que algo está pasando. Obviamente no tiene que ver con la falta de amor, a veces tiene que ver con la falta, digamos, de recursos, o con el temor a descubrir que algo de esto está pasando. Es importantísimo, en primer lugar, que cuando hay sospechas de que algo no está bien o algo está sucediendo, se consulte con un profesional para que haya un diagnóstico correcto. ¿Por qué digo esto? Es muy común, me ha pasado en el consultorio más de una vez, de recibir un paciente que llega y me dice: yo vengo porque en realidad tengo ataques de pánico, ¿no? Viene con un diagnóstico. Y cuando avanza la entrevista, en realidad, lo que llegamos a ver, o lo que llego a ver o a percibir, es que en realidad no hubo un profesional detrás que hiciese algún diagnóstico. Es una percepción en base a, por información que se recauda, a 2 o 3 síntomas que por ahí esta persona añade a los ataques de pánico. Y por ahí, con el transcurso de las sesiones, en realidad esta paciente sí hay un padecimiento, hay un malestar, hay algo sobre lo cual trabajar, pero que no tiene que ver con ataques de pánico. ¿Por qué digo esto? Porque toda patología, como así yo le mencioné distintas características de estas dos patologías, o esta patología que tiene que ver con los trastornos de alimentación, y le enumeré varias, en realidad, para poder diagnosticar algo, tiene que ser evaluado por un profesional. ¿Por qué? Porque tienen que ser cierta cantidad de síntomas que se den durante un lapso determinado y con una frecuencia determinada. Entonces, eso solo lo puede evaluar un profesional. Y digo esto porque es muy común esto de no solo el autodiagnóstico, sino también muchos casos de pacientes que he recibido que por ahí estaban automedicados. Por ahí ahora es un poco más complejo el tema de los psicofármacos. Para acceder no es tan fácil como antes, aunque algunos tienen sus secretitos y acceden igual. Pero por ahí me ha pasado de recibir pacientes que me comentan que consultan por tal motivo, y yo pregunto si están tomando medicación, y me dice: sí, estoy tomando tal y tal. ¿Y cuánto tiempo hace? Y 7 años. ¿Y cada cuánto ve el psiquiatra? No, yo lo vi hace 7 años. Es decir,
a partir de una indicación que fue dada en una situación particular hace 7 años atrás, esa persona sigue automedicándose, porque en realidad no lo hace bajo un control, lo hace de manera absolutamente por una decisión personal, lo cual lo critico absolutamente y siempre lo primero que digo es que no, la medicación la tiene que manejar el profesional que corresponde, que en este caso es el psiquiatra. Por eso uno como analista lo que hace cuando recibe un paciente es hacer un diagnóstico y en caso de que considere necesario, bueno, pide una interconsulta, en otros casos no es necesario, pero así todo estando entre un tratamiento, quien decide cómo continuar con la medicación es el profesional, en este caso el psiquiatra, y no es ni el psicólogo ni el paciente. Por eso digo que es importantísimo y en este tipo de patologías el trabajo en equipo, reitero, siempre, ¿no? Por eso siempre cuando uno recibe un paciente que está en esta situación de riesgo, algunos de manera muy evidente y notoria, ya en la primera consulta, me refiero por su extrema delgadez, por ejemplo, uno lo primero que hace es hacer una interconsulta con un médico clínico para que haga un estudio de laboratorio completo, para también descartar cualquier otro tipo de problemática, porque muchas veces la problemática puede tener que ver con una patología orgánica y no con una problemática de este tipo como mencionábamos antes. Entonces, a partir de ahí sí, si se determina que no hay una cuestión orgánica de cualquier tipo, enfermedad, tumor o cualquier otra, ¿no? Entonces ahí uno como profesional empieza a trabajar en equipo con este médico para hacer un control, porque muchas veces tampoco es determinante que un análisis o un chequeo con el médico clínico le dé bien y esté todo bien, porque hay pacientes que muchas veces le dan al límite, o sea, los análisis le dan bien dentro de los valores, pero son cuadros muy avanzados de anorexia que a veces de un día para el otro pueden tener un ataque cardíaco por, digamos, falta de potasio, ¿no? Es decir, ha sucedido este tipo de cosas. Entonces, es importante, muy importante, no perder de vista que esto es un trabajo en conjunto. Sí o sí, a la par con un médico clínico y con un nutricionista que acompaña en esto de lo difícil que es la relación que estos pacientes tienen con la comida. En realidad acá la comida, yo digo que las patologías alimentarias de este tipo son como las adicciones, ¿no? Como dije antes, la palabra adicción es lo no dicho. Es decir, es una relación con un objeto de dependencia. Acá la relación de dependencia pasa a estar con la comida, sea porque no la como o porque la como de manera compulsiva, pasa a ser el eje de la vida, ¿no? Yo recuerdo una paciente que llevaba un cuadernito anotado todos los días lo que ingería y las calorías, ¿no? Era algo absolutamente desgastante. O sea, su vida, el eje de su vida pasaba por las comidas que ingería y aparte a esto sumaba horas de gimnasio, que a veces si un día comía algo fuera de lo habitual, entonces pasaba a hacer 1 hora más de ejercicio en vez de la que hacía, ¿no? A tornarse, obviamente, obsesiones. Pasa a ser obsesiones todo lo que tenga que ver relacionado con esto. Por eso me parecía importante mencionarlo, no porque en los casos que hayan preguntado quizás tengan que ver con patologías alimentarias, pero sí me parece que son cuestiones como para tener en cuenta. Por lo general, suelen, en muchos casos, yo lo que hablo son de generalidades, ¿no? Vestirse con ropa muy, muy amplia, superpuesta para disimular la delgadez. Porque realmente tienen una distorsión visual, ¿no? Es decir, lo que solemos ver el resto no lo suelen ver ellos, los que están afectados, porque ellos siguen viéndose gordos, con panza y uno los ve extremadamente delgados. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo todavía estudiaba, trabajaba como acompañante terapéutica de pacientes que tenían estas patologías. Y recuerdo el caso de una chica que
Yo trabajaba, repito, como acompañante, era estudiante, no era todavía, no me había recibido. Entonces mi trabajo era acompañarlas desde la institución donde estaban internados, que podía ser un hospital o una clínica, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, uno en la casa con las familias. Y recuerdo que esta chica, que era de una provincia del interior, eh, había traído con ella un álbum de fotos, donde en realidad era increíble, pero era una secuencia de lo que había sido toda su enfermedad de un año a esta parte, ¿no? Porque había fotos donde realmente estaba espléndida, parecía una modelo, digamos, con forma, en un peso sano, saludable, hasta cada vez tener menor peso y llegar a un punto donde era un esqueleto con piel. Y ella, en ese momento, cuando empezaba su tratamiento, cuando miraba las fotos y las describía, ella decía, acá es donde mejor me veo, ¿no? Eh, yo cuando empecé a hacer el acompañamiento ya había iniciado el tratamiento y levemente tenía una mejoría, pero la realidad es que ella marcaba que su estado de plenitud era en su peor estado, digamos, ¿no? Era realmente impresionaba, ¿no? Por eso digo que no hay un registro y generalmente quien se percata de esto y de este problema, antes es el entorno. Por eso es tan importante estar atentos y bueno, esta breve reseña, porque en realidad quizás es poco, hay mucho más para hablar, más que nada es para poder aprovechar este tiempo de cuarentena, donde se comparte más tiempo, donde se puede estar más cerca de, de los hijos, poder observarlos y muchas veces en los casos que por ahí he tratado, lo que suele pasar muchas veces es que la rutina hace que haya hay cosas que pasan por alto. Y cuando ahí la familia comienza a percatarse que hay algo, que es una señal de alarma, empieza a prestar atención y a descubrir cosas que por ahí eh, son increíbles, ¿no? Desde encontrar, por ejemplo, en el caso de una paciente que tenía escondida en una parte del placar una caja llena de papeles de golosinas, porque en los recreos, en vez de comprarse, por ahí la vianda lo que hacía era comprarse cantidad de alfajores, chocolates, y era comer compulsivamente, ¿no? Eh, bueno, sea cual fuere la problemática, sea en el caso de la anorexia, sea en el caso de la bulimia, sea en el caso que sean combinadas estas patologías, están hablando de, siempre digo, de un cuerpo sufriente, ¿no? Están manifestando un padecimiento. Entonces, ante esto lo mejor es que del otro lado haya alguien que pueda escuchar, y esto es interesante porque hay muchos tratamientos, tratamientos de los cuales por ahí algunos no comparto, que tienen que ver con premio-castigo, y me parece que no hay que ir, digamos, a escuchar y tratar de que, digamos, esto funcione desde el poder entender qué está expresando esa persona, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que tiene que ver con la charla, que espero que sea clara. Cualquier duda después me lo comentan. Para los que llegaron después, reitero que cambié la modalidad, porque yo antes interrumpía cada rato saludando a cada uno, entonces dije que se escuchaba o se interpretaba a veces de manera más compleja seguir el hilo de la charla por mis interrupciones, así que ahora lo que hago es hablar y después voy a leer todos los comentarios, a ver el video y también eh, poder contestar también todo lo que pregunten de manera privada. Eso por un lado. Bueno, por el otro lado, en la segunda parte de la charla lo que quería hablar era algo que sí, obviamente, atraviesa a todos, que tiene que ver con todas las emociones y sensaciones que despierta esta sensación de encierro a la que estamos sometidos todos por esta pandemia, donde todo se exacerba. Quien tienen problemáticas, por ejemplo, como las que hablábamos antes, ¿no?
que son los menos que padecen patologías, se agravan, siempre se manifiestan con mayor fuerza, digo, ¿no? En los estados de vulnerabilidad todo, y en las situaciones de crisis todo se incrementa y se acrecienta. Entonces, en este periodo de cuarentena donde estamos atravesados por emociones múltiples, desde tristeza, enojo, impotencia, ansiedad, incertidumbre, desorganización, obviamente aparece algo que está en el medio y de lo cual vivimos, que es la comida, ¿no? ¿Qué relación tenemos con la comida? Esto es otro de los temas que la mayoría han mencionado estos tiempos o estos días o charlas anteriores donde hablamos del tema de la cuarentena, ¿no? Que hablan de que comen más, que están ansiosos, que están encerrados. Bueno, me parece que lo mejor para poder, digamos, sobrellevar esto es, en primer lugar, entender que es difícil, pero que esto va a pasar, como todo pasa, ¿no? Entonces, como he dicho otras veces, en este trance que necesariamente lo tenemos que atravesar y que es lo mejor para poder salir adelante, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, sabemos que desde que nacemos, a ver, ¿qué es lo primero que nos conecta con el exterior? Con un otro, que en este caso sea mamá, sea un cuidador, una cuidadora, que es la comida, ¿no? Es el alimento, es el primer nexo que tenemos con el mundo exterior. A partir de ahí establecemos un vínculo con otro que decodifica lo que necesitamos. El bebé llora, bueno, la comida, o el que digo, hay un otro que nos interpreta. A partir de ahí, también culturalmente nos determina cómo nos relacionamos con la comida. Fíjense en que socialmente es muy común que acá, digamos, en nuestro país, un encuentro con la familia, con los amigos, lo primero es ¿qué comemos? ¿No? ¿Qué llevamos? ¿Qué hacemos? Digo, pareciera que va asociado el encuentro afectivo de la comida. Y obviamente que estas situaciones también de encierro generan una sensación de vacío, de incertidumbre, de angustia, montones de sensaciones que no son agradables y que, bueno, a veces, digamos, se canalizan a través de la comida, ¿no? Como llenar un vacío. Entonces, obviamente que es importante que el eje, o que tratemos de que el eje no sea la comida, porque, digamos, nada que sea en exceso, digamos, termina siendo favorable, ¿no? Termina siendo como un círculo vicioso. Por eso yo insisto desde que comenzó esta cuarentena en relación a, digamos, todo lo que sucede, lo que tenemos que atravesar, porque es difícil, porque extrañamos los afectos, porque necesitamos del abrazo, de un beso, de los afectos, como dije anteriormente. Me parece que es importante tratar de establecer una rutina, ¿no? Que es una palabra tan vapuleada, como siempre digo. ¿Por qué? Porque en épocas normales, una rutina, cuando sale rutina, ay sí, qué rutinario, uy sí, qué o siempre lo mismo. Y en realidad, bueno, todo cambia, depende el contexto. Siempre digo lo mismo. A ver, en esta instancia una rutina es lo mejor que puede pasar, armarse uno de una rutina. ¿Por qué? Porque cuanto más ocupados estemos en algo, en cosas que nos interese, en cosas que podamos hacer, en cosas que sean productivas, en que sea, digamos, un parate activo y no pasivo, va a haber menos grado de ansiedad, va a haber menos preocupación. Cuanto más ocupados, menos preocupados, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo tratar de buscar actividades que nos hagan sentir bien. En este punto, como la comida pasa a ser el eje muchas veces, y ahora hay tiempo, digo, me parece que es un buen programa por ahí poder organizar el tema de la comida, ¿no? Es decir, a veces con el tema en otras épocas fuera de cuarentena no hay tiempo. Uno va, viene, cocina, prepara, ¿no? Más en familias donde son por ahí numerosas, no se puede tanto prever esto, es el día a día. Bueno, ahora justamente tenemos tiempo, entonces quizás una de las formas que pueda ayudar sea como tener un organigrama o algo
previendo qué se puede comer. Eso por un lado, pero no es solo eso, es armar una rutina que también tenga momentos donde uno pueda hacer actividades totalmente recreativas. Si está en familia, ¿por qué no? Jugar, que de repente se encuentran por ahí todos los días un rato para jugar, ¿no? Hacer juegos de mesa, para compartir, para charlar, cosas que por ahí habitualmente no las podían hacer. Y yo digo que este sea un periodo donde muchas de las cosas que se adquieren o se empiezan a hacer no sean transitorias, ¿no? Que no sea solo esto para pasar una cuarentena lo mejor posible, sino que las cosas buenas que se incorporen en este periodo puedan continuar. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que después, cuando se vuelva una rutina paulatinamente de trabajo, también se puedan incorporar estas cosas. ¿Por qué no programar? ¿No? Bueno, che, tal día nos juntamos todos en familia para quienes no lo hacían hacerlo y quienes los hacen obviamente lo volverán a hacer. Porque de esto hablamos la vez anterior, ¿no? Es bueno estar preparados para entender que esto va a ser paulatino, no va a ser algo que va a terminar de un día para el otro la cuarentena. Y esto es bueno estar preparados, porque si nos ponemos en una situación de espera y nos quedamos en una situación como de queja y de lamento continuo, la verdad la vamos a pasar muy mal para nada. Eh, Acá dicen, hago una interrupción, que claro, que ha hecho un organigrama y está muy bien, porque ese organigrama puede tener desde lo que es lo que hablamos en relación a, bueno, preparar la comida, como puede ser, cada uno puede tener una diferente, hay quien le gusta la música, mirar videos, películas, series, estudiar idiomas. Hoy en día Internet ofrece pero múltiples oportunidades, que digo que afortunadamente esto está sucediendo en una época donde tenemos la tecnología, ¿no? En otro momento no hubiésemos tenido la tecnología y esto hubiese sido mucho más difícil, mucho peor, porque hubiésemos estado más aislados de los afectos. Muchas veces me dicen, bueno, pero no es lo mismo una videollamada. No, claro, no es lo mismo, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? De hecho, también está la posibilidad de compartir hasta no solo una charla, sino momentos, ¿no? Un desayuno, alguien de un lado, otro del otro, digo, no deja de ser compartir, interactuar, hablar. Como siempre decimos, antes la forma de mostrar el afecto, o por lo menos lo volverá a hacer seguramente, pero era con el abrazo, con el beso, con las visitas. Bueno, ahora justamente la manera de cuidar es la contraria, ¿no? Es tomar distancia en muchos casos. Entonces, eh, tratemos de que lo que podamos aprender en esta etapa sea algo que nos permita crecer y que las cosas buenas que aprendamos las podamos perpetuar después que termine la cuarentena, que no queden acá. Si es en las parejas que han aumentado el diálogo como en muchos casos, o la cercanía, bueno, y compartir momentos, que sigan haciéndose un lugar como sea para compartir momentos, para poder estar juntos. Clases de gym, como dicen ahí también, es verdad, todo se puede. Entonces, hablando con un paciente el otro día, me decía, no, lo que pasa es que yo no tengo cinta, no tengo... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Esas son excusas. Hoy en día hay acceso a todo con internet. Hay clases, hay de todo. Es decir, Internet ofrece un mundo maravilloso, hasta se pueden acceder, como dijimos la otra vez, a museos de manera virtual, uno puede viajar virtualmente. Me van a decir, pero no es lo mismo, y bueno, obvio, pero tenemos que ver lo favorable de esto, ¿no? De que nos permite atravesar el tiempo distraídos y pudiendo aprender cosas, hay clases online, hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Entonces, no hay excusas de que no tener una cinta, entonces puede haber cosas para implementar. Una actividad física, por ejemplo, quien no lo hacía, bueno, lo puede hacer, no es una excusa. No, no es una excusa. Eh,
tiene que ver con la voluntad, con las propuestas, con lo que uno puede hacer. Entonces, el tema del desorden alimentario, así como hay gente que, bueno, la mayoría le da por comer más, hay gente que por ahí se le cierra el estómago, ¿no? Digamos, cada personalidad le pega de una manera distinta, tampoco está bueno, digo, ¿no? Lo ideal es tener los horarios, tratar de más o menos hacer 4 o 6 comidas, no soy nutricionista, pero bueno, cuestiones que aprendí habiendo trabajado con una mucho tiempo y que las trato de implementar. Pero tratemos, en vez de quejarnos de lo que no tenemos, que sería la posibilidad de salir, de ir a un gimnasio, de tener una cinta, de tener bicicleta, fijámonos en lo que podamos hacer. Seguramente son muchas más cosas de las que pensamos. Tiene que ver con la voluntad. Que todas las cosas que utilicemos y todas las cosas que descubramos, que nos gustan, porque es un momento también de autoconocimiento y de poder descubrir qué más poder hacer, sean cosas que nos gratifiquen, ¿no? Porque no se trata solo, yo he notado en este periodo quien más perdido está, y es lógico también y preocupado y angustiante, son las personas que por ahí no pueden desarrollar su trabajo de ninguna manera, ¿no? Hay quienes por ahí podemos trabajar online, hay quienes no, y es lógico porque muchas veces y mucha gente está abocada a su trabajo y no se da espacio para otras cosas que tienen que ver con el placer. Bueno, acá tenemos un tiempo impuesto y una modalidad para nuestro bien que es durante un tiempo estar en cuarentena con salidas restringidas. Bueno, tratemos de ver desde adentro qué podemos hacer y que estos cambios sean perdurables, sean cambios personales, en relación a la pareja, en relación a la familia. Tratemos de compartir lo más posible y tratemos que la comida ocupe un lugar más dentro de todas las actividades y que no sea la actividad, como suelo escuchar mucha gente que se la pasa horas y horas apotronados en un sillón comiendo. Digo porque no está bueno, porque no hace bien, a nadie le hace bien. Y hay muchos trabajos que también, eso es verdad, ¿no? Que dificulta el tema de tratar de comer horario o de tratar... Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Yo creo particularmente que a veces tiene que ver con una cuestión de que uno se pueda priorizar. Yo creo que obviamente hay trabajos que son más flexibles que otros, pero creo que el tema de la alimentación, que es algo básico y que nos permite funcionar, eh, mejor o no, depende de lo que comamos, ¿no? Es como un auto cuando uno le carga combustible. Yo creo que depende en gran medida de nosotros, ¿no? De cómo nos priorizamos lo que comemos, cómo comemos. Obviamente no es fácil porque hay muchas variantes y variables, pero en esta instancia donde por ahí estamos mucho tiempo en casa, o todo el tiempo en casa, tratemos de, por ahí si este es algo que usualmente suele ser un problema, tratemos de que se pueda resolver o sobrellevar de otra manera. Y que en la rutina, como dije antes, ocupe un espacio, no todo el espacio, ¿sí? Que ocupe un espacio, que estemos ocupados con actividades recreativas, que estemos ocupados con charlas, que estemos ocupadas con conectarnos con los afectos a través de videollamada, porque muchas veces termina siendo un punto la comida o un eje donde se canaliza las ansiedades y las emociones. Y ahí termina siendo como una rueda que es difícil de salir. Entonces tratemos de poder como administrar la rutina en este tiempo y que sea cada vez mejor y más constructivo. Cuando esto termine, que seguramente, como dije la otra vez, es un periodo difícil donde todos algo perdemos y obviamente es una etapa que tenemos que atravesar, pero que podamos sacar cosas favorables, no quedarnos en la queja y tratar de mejorar y que sea constructivo de las posibilidades que tengamos, ¿no? Así que bueno, siempre digo, mi lema, las pantuflas y el pijama de lado, fundamental. Para los que están por primera vez, siempre digo esto porque en situaciones
comunes fuera de cuarentena, bueno, es ideal estar en pijama, llegar, sacarse la ropa, ponerse cómodo, pero en esta época de cuarentena donde tenemos que estar encerrados en casa las 24 horas, en realidad el pijama dejémoslo para ir a dormir. Y durante el día tratemos de vernos lo mejor posible y hacer cosas para sentirnos bien. Entonces tratemos de regular la energía y organizar un día con distintas actividades. Seguramente eso va a hacer que estemos mejor. Y tratemos de ponernos objetivos y metas cortas, próximas y a cumplir, no a largo plazo, en este momento por ahí, sino diarias, que eso va a ser un gran estímulo para seguir adelante. Bueno, leo después los comentarios o los comentarios acá por video o los privados y como siempre les mando un beso gigante y gracias por estar del otro lado y los veo el próximo sábado, como siempre, en el mismo horario, a las 15 horas, para seguir juntos en este trance. Les mando un beso y gracias por estar ahí. Nos vemos.